No sé si han oído hablar del astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, probablemente sí. Entonces espero que esta exposición sirva para enterarse un poco más de su labor como no solamente divulgador científico, sino como científico en general, ¿no? Como astrobiólogo. Digamos, él estudiaba o estaba muy interesado desde muy chico en la posibilidad de vida fuera del planeta y estaba interesado en averiguar si esto podía ser posible, ¿no? Él muere en el año 96. Ahora hubiera tenido algo de 82 años o 83 años, ¿no? No sé bueno en matemáticas, ¿no? Pero murió bastante joven, ¿no? Hubiéramos tenido a Carl Sagan por mucho más tiempo si no fuera por esta enfermedad que tuvo a la médula, ¿no? Que acabó en leucemia. Él es un defensor principalmente, o fue un defensor del escepticismo y del método científico, ¿no? Él estaba en contra de la manera de, digamos, enseñar ciencia en los colegios, en las universidades, que normalmente se centran en los contenidos de la ciencia, en los contenidos de las teorías, y se presentan las teorías como algo terminado, como algo acabado. Él pensaba que eso era un error, ¿no? Que las teorías en realidad se van ajustando, se van adaptando a la nueva evidencia y en muchos casos se descartan, ¿no? Se descartan cuando aparece un nuevo paradigma. Entonces es importante no centrarse en el cuerpo de conocimientos, que es la ciencia, que también es importante, pero sino en el método científico, que es una manera de pensar, una manera de interrogar el mundo, de buscar respuestas en base a evidencia, ¿no? Y no en base simplemente a lo que uno crea o piensa creer que es cierto, ¿no? Entonces esa fue una de las grandes labores de Carl Sagan. Fue uno de los pioneros en el campo de la exobiología, ¿no? En la búsqueda de vida extraterrestre y utilizó básicamente dos métodos, ¿no? Vamos a ver, él apoyó el proyecto SETI, ¿no? Que vamos a ver a continuación de qué se trata, y también formó parte del equipo de la NASA que mandó las primeras sondas para explorar el sistema solar, ¿no? Sondas que llegaron a Venus, a Marte, a Júpiter y Saturno, ¿no? ¿Cómo comenzó el interés por el espacio, ¿no? Ustedes aún no se preguntarán, ¿cómo hago para que mi hijo tenga interés por la ciencia, ¿no? Muchos, supongo que acá todos tienen algo de interés por la ciencia. ¿Cómo hago para que mis hijos y los hijos de mis hijos, cómo hacemos para pasar esta antorcha del conocimiento del método científico a la siguiente generación, ¿no? Entonces, en su caso fue algo que sucedió cuando tenía algo de 5 años, en la Exposición Universal de 1939 en Nueva York. Fue una exposición de cómo en esos años se veía el futuro, ¿no? Y es una visión tipo la de Viaje a las Estrellas o Star Trek, no sé si alguno de ustedes es fan o treques, hay un treque por acá. Es una visión positiva del futuro, ¿no? Un futuro donde ya no hay pobreza, donde ya no hay desigualdad, donde hay un solo gobierno, que ya no hay fronteras entre los países, hay acuerdos universales, ¿no? Entonces, solo de esa manera se puede llegar a, de verdad, avanzar en la ciencia de manera exponencial, ¿no? Entonces, él salió completamente inspirado, ¿no? Y 2 años después, lo que hace es comienza a preguntarse qué son las estrellas, ¿no? ¿De qué están hechas las estrellas, ¿no? Y fue a una... Eso pasó cuando tenía algo de 7 años, que fue a la biblioteca de su colegio, ¿no? Y le dijo al bibliotecario que le dé un libro sobre estrellas. Y le trajeron un libro sobre estrellas de Hollywood. Comenzó a revisar y dijo, esto no es lo que quiero averiguar, quiero saber qué son las estrellas como el Sol, como Betelgeuse, como las que están ahí afuera, ¿no? Entonces, bueno, después de explicarle qué era lo que quería exactamente, le dieron su primer libro sobre estrellas. Y se dio cuenta que el Sol era una estrella y que las demás estrellas en el cielo nocturno eran como el Sol, ¿no? Objetos también incandescentes, pero que estaban muy, muy, muy lejos. Entonces ahí se dio cuenta más o menos a los 7, 8 años de la magnitud del cosmos. Algo impresionante, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan brillante como el Sol se vea tan, tan pequeño, ¿no? Eso quiere decir que ya está muy, muy lejos. Entonces eso fue el interés. Después, bueno, claro, vino la Segunda Guerra Mundial. Ahí no sé si han oído hablar de, ya terminando la Segunda Guerra Mundial, Von Braun, por ejemplo, ya tenía la tecnología, están desarrollando la tecnología para misiles
intercontinentales. Él estaba pensando no en atacar otro continente, sino utilizar esa tecnología para llegar al espacio. Y de hecho no pasó ni 20 años después de la Segunda Guerra Mundial para que ya con Sputnik, ¿no?, los rusos ponen el primer satélite en órbita. Y eso hace que Estados Unidos reaccione y dice, oye, nos están ganando los rusos, tenemos que hacer algo. Y ahí Kennedy da su famoso discurso, dice, para antes del fin de la década de los 60, vamos a poner a un hombre en la luna y traerlo de vuelta a salvo, ¿no? Y dicho y hecho, justo antes de que acabe la década, hicieron eso, ¿no? Entonces, claro, ya para esa época Carl Sagan sabía que iba a estar ya muy viejo para ser astronauta, pero por lo menos podía de alguna manera indirecta conocer otros planetas. Él estaba interesado en otros planetas, no visitar solamente la Luna o llegar al espacio, sino llegar, tal vez no él mismo, pero a través de artefactos, llegar a Venus, llegar a Marte, llegar a los planetas del sistema solar externo, etc., ¿no? Eso fue una inspiración para él. Él sabía que en un momento se debía usar esa tecnología para explorar el espacio. Entonces, una de las primeras predicciones, y con eso se hizo más o menos famoso, en la época que se observaba Venus, claro, en Marte, cuando se observaba Marte, antes de que se supiera mucho sobre Marte, había mucha especulación de que podían haber canales en Marte, tal vez a una civilización antigua se quedó sin agua, y esos son restos de la civilización antigua, ¿no? Y cuando llegaron, de hecho, las primeras sondas, el Vikingo 1, el Vikingo 2, tomaron unas fotos de la famosa Care Marte o la pirámide de Marte, que de ahí, con fotos de mejor resolución en los 90s, se dieron cuenta que en realidad eran formaciones naturales, ¿no? Pero en la época había mucha especulación sobre la posibilidad de vida en Marte, ¿no?, inclusive vida inteligente. Y también había especulación sobre Venus, ¿no? ¿Qué habría en Venus, ¿no? Lo que se veía en un telescopio era eso, un planeta cubierto de nubes. Pues la gente comenzaba a entretener la imaginación, decía, si hay nubes, debe haber lluvia, ¿no? Y si hay lluvia, deben haber lagos y pantanos, debe ser un planeta muy lleno de pantanos. Y si hay pantanos, tiene que haber árboles, y si hay árboles, hay dinosaurios, ¿no? Entonces, la conclusión, primero es, no veo nada, solo veo, y conclusión, dinosaurios, ¿no? Obviamente, esa no es la manera en que prosigue un científico, así que Carl Sagan comienza a observar el planeta y se dio cuenta que era muy caliente, ¿no? Tenía nubes probablemente de ácido sulfúrico, y que la temperatura superficial del planeta era de algo de 380 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura ninguna célula conocida resiste, ¿no? A la hora que el agua hierve, las células revientan, ¿no? Entonces no podría haber vida como la conocemos, por lo menos en Venus. Y eso fue interesante, ¿no? ¿Y por qué es tan caliente? Y él propuso que es debido al efecto invernadero. ¿Qué sucede? La atmósfera es tan densa que captura los rayos del Sol y no deja escapar esa energía y se calienta, ¿no? Y él pensó que eso mismo pasaba en la Tierra, ¿no? Que la acumulación de gases de invernadero, de dióxido de carbono y de metano, estaban generando un efecto invernadero, ¿no? Y él ya en los años 80 plantea eso, y en los 90, una vez que se acumula la evidencia, comienza a luchar por, digamos, tener un tipo de energía limpia que no dependa del petróleo, ni de los gases, ni de los combustibles fósiles en general, ¿no? Y eso demoró digamos, hasta hace poco no había consenso en la comunidad científica, ahora sí lo hay, ¿no? Pero él fue uno de los pioneros en defender esta idea del cambio climático por efecto invernadero, y decía justamente eso, ¿no? Que no queremos que la Tierra acabe como Venus, ¿no? Con un efecto invernadero exagerado, ¿no? Queremos un efecto invernadero moderado, que permita que algo de calor se quede en la Tierra, pero que suficiente de calor escape a la atmósfera para que no se convierta esto en un infierno. Y bueno, cuando llegaron las primeras sondas en los años 60, el Mariner 2, por ejemplo, el 62, ahí se dio cuenta pues que en realidad sí, era un infierno Venus, era un planeta muy, muy caliente, y cumplía las predicciones que ya había planteado Carl Sagan. No solamente se dedicaba a la divulgación, sino era un científico que podía plantear predicciones, plantear hipótesis y revisar que se cumplieran. Otra predicción que tuvo Carl Sagan exitosa fue la de los océanos en Titán, ¿no? Titán es una de las lunas de Saturno, no sé si han oído hablar
de ella. También en Titán vemos solamente una capa de nube y probablemente temperaturas muy bajas también. Pero había ya indicios de que había un océano superficial, ¿no? Y si hay un océano superficial debe haber evaporación, debe haber erosión, pueden haber inclusive valles, digamos, formados por este ciclo de líquido, que no resultó ser agua, sino más que nada metano, ¿no? Metano líquido, porque es un planeta muy frío y a esa temperatura el metano es líquido, ¿no? Y también tiene mucho petróleo, ¿no? Si se pudiera extraer el petróleo de Titán, habría más petróleo que en toda la Tierra, ¿no? Pero resultó ser cierto. Titán tiene valles, tiene nubes, tiene precipitación, tiene ríos, tiene lagos, océanos de metano líquido. Y también podría tal vez haber vida en base no al agua, sino al metano, puede ser. Eso ya esa especulación la da Neil deGrasse en la nueva serie Cosmos, ¿no? Que habla sobre Titán, ¿no? Y él piensa que tal vez podría haber criaturas navegando o nadando en los océanos de Titán, ¿no? Entonces resultó ser cierto que había también un océano superficial en Titán. Otra de las predicciones interesantes fue, bueno, esto ya es una foto detallada de Europa, que es una de las lunas de Júpiter, una de las 4 lunas de Galileo, que descubre Galileo con su telescopio. Y él pensó pues, que podía haber un océano en su interior, como estaba hecho básicamente de agua, de H2O, ahora sí es H2O, pero dado digamos, a la temperatura extrema, es muy frío por afuera, entonces digamos, el océano es interior en realidad, tiene una capa de hielo de varios kilómetros de ancho y de ahí un océano bien profundo que probablemente solamente esa luna debe tener más agua que toda la Tierra, ¿no? Imagínense ese océano gigante en el interior, ¿no? Europa está siendo amasado por la gravedad de Júpiter y eso hace que tenga un centro caliente y el centro caliente derrite el agua en el interior, pero el exterior se congela por la exposición al espacio, ¿no? Porque no tiene atmósfera o tiene una atmósfera muy fina en todo caso, ¿no? Bueno, y eso ya lo confirma el Galileo. Cuando pasa por Europa confirma que era cierto esto del océano interior, ¿no? Un océano interior con agua líquida, ¿no? Agua que está entre 0 y 100 grados. Bueno, eso depende también de la presión, ¿no? Pero también líquida lo suficiente como para que puedan haber moléculas orgánicas e inclusive vida. Y las moléculas orgánicas son lo que ven ese color medio ferroso, son moléculas orgánicas, compuestos orgánicos complejos, ¿no? Aún no se ha detectado vida en Europa, pero es una buena candidata para encontrar vida. Inclusive las nuevas sondas han encontrado chorros de geysers que salen de Europa. Hay otra luna que se llama Encelados, que también tiene geysers que expiden chorros de agua que se congelan en el espacio, chorros que llegan a varios kilómetros de altura y ahí llueven sobre el planeta, ¿no? Bueno, sobre la luna. Eso es impresionante. O sea, no haría falta, digamos, mandar un submarino a estas lunas. Hace falta solamente poner un satélite en órbita que pueda cruzar por encima de estos chorros y recolectar agua de estos chorros y ver si hay moléculas orgánicas o algo que se le puede llamar vida, ¿no? Es bastante emocionante, creo yo. Bueno, él fue uno de los principales promotores, en realidad convenció pues, al gobierno de los Estados Unidos de no quitarle financiamiento a SETI, ¿no? SETI es una organización que busca vida extraterrestre, pero no vida biológica simple, sino vida biológica compleja que ha llegado a evolucionar lo suficiente como para tener ondas de radio y si puede emitir ondas de radio, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz y eventualmente tendrían que llegar a nuestro planeta y podrían ser detectadas, ¿no? Entonces el proyecto SETI tiene un montón de radiotelescopios, esos son los radiotelescopios, son como parabólicas, que captan básicamente ondas de radio del espacio y tiene una computadora que detecta si esas ondas de radio son producidas por, digamos, a un fenómeno natural o si por ahí que hay ondas de radio que pueden haber sido producidas por una especie alienígena, ¿no?
Y bueno, no han encontrado nada hasta ahora, pero igual es altamente improbable, pero vale la pena seguir buscando, ¿no? Eso sería uno de los grandes descubrimientos, creo yo, de la humanidad, ¿no? Descubrir que no estamos solos, ¿no? Y así sea muy difícil, Carl Sagan diría que hay que intentarlo. Hay que intentarlo de todas maneras, porque de eso se trata, ¿no? De avanzar en tecnología hasta poder alcanzar estos sueños, ¿no? Entonces el proyecto SETI es interesante. No sé si vieron la película Contacto, con Foster. La película Contacto está basada en el libro de Carl Sagan, Contacto, ¿ya? Que es justamente sobre el proyecto SETI, sobre la búsqueda extraterrestre. Así que cuando vean la película, yo la quisiera volver a ver, no me acuerdo bien, pero está basada en su libro. Y Carl Sagan estuvo ahí también supervisando el rodaje de la película, que ha inspirado a mucha gente. Es una película bastante interesante. Bueno, este es el Voyager 1. No sé si han oído hablar de él. Esta es la sonda espacial, bueno, que ha llegado más lejos en la historia del hombre. Es la sonda que, digamos, la primera en dejar el sistema solar, o prácticamente ya está en las cáscaras del sistema solar, y cada vez se acelera aún más, ¿no? Fue lanzada en el 77 y en el año 80, una vez que pasa, bueno, después de 3 años de viaje, pasa por Júpiter, de ahí pasa por Saturno y toma las fotos que debería tomar, y de ahí ya estaba dirigiéndose a su siguiente parada, cuando Carl Sagan convence al equipo de astrónomos de que voltee, ¿no? Voltee los ojos del Voyager para tomar la Tierra, para tomar una foto de la Tierra, ¿no? Pero digamos a esa distancia de miles de kilómetros, la Tierra se vería como menos de un píxel, ¿no? Entonces vamos a ver cómo... y no habría ningún interés científico en tomar una foto de la Tierra, de un objeto tan pequeño. Pero al final, bueno, voy a acabar la exposición leyendo un poco el poema que escribió en base a esta foto, ¿no? Que la llamó Un pálido punto azul, ¿no? Donde la Tierra ocupa un píxel desde esa distancia, desde Saturno. Claro, y si viaja el sistema solar ya no se ve, pues, ¿no? No se ve ni con el telescopio más potente que tengamos, por lo menos, ¿no? Entonces, el Voyager sigue viajando. Lleva 40 años en operación, sigue en comunicación con la Tierra. Viaja a 64.000 kilómetros por hora y acelerando. O sea, no solamente es el objeto que más lejos ha llegado, sino que más rápido viaja. O sea, no hay ningún artefacto hecho por el hombre que vaya más rápido actualmente que el Voyager 1. El 2 está en camino también, pero como el primero fue lanzado primero, le lleva la ventaja, ¿no? New Horizon, por ejemplo, que el año pasado visitó Plutón, tiene un sistema de propulsión más avanzado, ¿no? Que eventualmente, tal vez, ahora se piensa que no lo va a alcanzar, ¿no? Pero si hubieran partido juntos, hubiera pasado al Voyager, sino que el Voyager aún sigue acelerando, entonces ya nada lo va a alcanzar. Entonces acá vemos, bueno, no se ve, pero acá está el pálido punto azul. Acá no sé si se puede ver, ¿no? Entonces, esa es la Tierra, ¿no? Entonces, él pensaba que si de algo sirve la exploración espacial, es para inspirar a las siguientes generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora que uno viaja al espacio se utilizan todas las ciencias. No hay ninguna ciencia que quede afuera. La biología, la física, la astronomía, la psicología. Yo soy psicólogo, por ejemplo, ¿no? La psicología, ¿no? O sea, ¿cómo sabes si alguien puede aguantar en cautiverio 2 o 3 años, ¿no? Porque un viaje a Marte duraría 2 o 3 años, por lo menos, y tienen que vivir prácticamente en un cubículo, ¿no? ¿Cómo puedes predecir el comportamiento psicológico, ¿no? Creo que todas las ciencias están involucradas en la exploración espacial, y es algo que debemos hacer, ¿no? Y para poder tener un esfuerzo conjunto tenemos que deshacernos, pues, de las guerras, de la pobreza. Claro, porque uno siempre va a decir, oye, ¿cómo uno invierte en la NASA si aún hay gente pobre, ¿no? Pero una vez que, si se puede, mediante la tecnología, desaparezca la pobreza, desaparezca la ignorancia, ya podemos focalizarnos y poner todos nuestros esfuerzos en conocer mejor
el lugar donde vivimos, ¿no? Que es la Vía Láctea. Entonces acá, después de esta foto famosa, ¿no? Del pálido punto azul, Carl Sagan escribe, ¿no? Desde este lejano punto de vista, la Tierra puede no parecer muy interesante, pero para nosotros es diferente. Considera de nuevo este punto. Eso es aquí, eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de alguna vez, que alguna vez has oído hablar, todos los seres humanos que han existido, que han vivido en él, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiosas, seguras de sí mismas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada profesor de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol, ¿no? Acá ven el rayo de sol, ¿no? Que cruza exactamente por ese punto insignificante desde una distancia relativamente pequeña, ¿no? Entonces, imagínense, pues, ¿no? Todas las personas que se han peleado para ser de maestros momentáneos de una fracción de ese píxel, ¿no? O sea, él pensaba que desde la distancia ya las diferencias entre seres humanos deberían desaparecer y diríamos más bien abocarnos a conocer mejor el cosmos, ¿no? Que es finalmente de donde venimos, ¿no? Bueno, muchas gracias por escuchar.